La última ola de Lewis Boren. El 19 de diciembre de 1981, el amanecer se abría paso entre la niebla marina, tiñendo el cielo de un gris plomizo sobre South Moss Beach, California. Había amarrado mi tabla, mi fiel kneeboard amarilla, a la vaca del coche con la excusa perfecta. Una sesión de surf matutina con un buen amigo, aunque el frío del Pacífico se metía hasta los huesos y el viento aullaba como un espíritu inquieto. La promesa de olas de 15 pies era un imán irresistible para mi espíritu indomable. Llevaba 24 años en este mundo, la mayor parte de ellos con el océano como mi segundo hogar. Soy Lewis Boren, un tipo grande, sí, pero con un amor aún más grande por el mar. La costa de California no era solo un paisaje escénico, era mi patio de recreo. Desde muy joven, el mar me atrajo, pasando incontables horas aprendiendo a deslizarme sobre las olas, a sumergirme en sus profundidades. Con el tiempo, me gané una reputación entre los surfistas locales como un rider experimentado y audaz. No era solo un buscador de emociones. Tenía un carácter tranquilo y seguro, una sonrisa fácil y una determinación silenciosa. Encontraba mi paz en el vaivén del agua, apreciando su poder y belleza, pero siempre consciente de los peligros que acechaban bajo la superficie. Nos encontramos en el aparcamiento público, los dos envueltos en neopreno grueso, riéndonos del frío cortante. El rugido del Pacífico era una sinfonía ensordecedora, una invitación a la aventura que no podíamos rechazar. Nos dirigimos a la orilla sur de la playa, donde entramos en el agua helada y remamos juntos. Cada brazada una liberación, cada inmersión un latido del corazón. El surf era increíble esa mañana. Las olas eran magníficas, verdaderas paredes de agua que nos levantaban y nos llevaban en un éxtasis vertiginoso. Mi mayor anhelo era atrapar la ola perfecta, esa que te conecta con la fuerza bruta e indomable de la naturaleza. Pasamos toda la mañana ahí fuera, remando, esperando, cabalgando esas olas majestuosas y desafiantes. El tiempo se desvaneció entre el vaivén de las mareas y la pura alegría de cada deslizamiento. Pero incluso las mejores sesiones tienen un final. Al mediodía, el hambre nos llamó de vuelta a la orilla. Nos quitamos los trajes, pesados y empapados, la piel tiritando bajo el aire gélido, y compartimos un almuerzo rápido en el coche. Reímos, comentamos las olas que habíamos domado y el espectáculo que el océano nos había regalado. Poco después de las 2 de la tarde, mi amigo se despidió. Tenía otros planes. Yo, sin embargo, no podía irme. Una parte de mí se negaba a abandonar el paraíso. Las condiciones habían cambiado drásticamente desde la mañana. La playa estaba ahora completamente desierta, el cielo aún más oscuro, cargado de plomo, y las olas, aunque más pequeñas, unos 6 pies de altura, rompían con una furia desordenada que me susurraba al oído. Era una llamada. Una última sesión, en solitario, para mí. Tenía que volver. La oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Así que regresé a la orilla, mi tabla bajo el brazo, el neopreno ya frío sobre mi piel. Me adentré de nuevo en las olas, esta vez sin compañía, solo el océano y yo. El viento, implacable, golpeaba mi rostro con ráfagas de sal y humedad. Pero mientras remaba solo, una sensación extraña, un escalofrío que no tenía nada que ver con el agua helada, me recorrió la espalda. No podía quitarme de la cabeza la idea de que estaba siendo observado. Miré a mi alrededor. La playa, un lienzo gris y vacío, solo las gaviotas graznando en la distancia, las olas rompiendo monótonamente. La visibilidad era escasa. La tormenta había revuelto el agua,
volviéndola turbia y opaca. Era como si el océano guardara un secreto bajo su superficie embravecida. Había estado en estas aguas 1000 veces, enfrentando tormentas y corrientes, pero esta vez había algo diferente, una quietud ominosa antes de la explosión, una tensión palpable en el aire salado que me ponía los pelos de punta. Mi kneeboard cortaba el agua con facilidad, pero la sensación de no estar solo crecía con cada brazada. Me encontraba más allá de la zona de rompiente, en unos 10 pies de agua áspera y turbia, un lugar familiar, un ritual que me llenaba de paz. Pero en ese preciso momento, el océano no era mi patio de juegos, era un terreno de caza. Y entonces, la sombra. Primero, una masa informe, inmensa, que se movía con una gracia silenciosa y letal justo debajo de mi tabla. No era un delfín, ni una ballena jorobada. Era algo primordial, una presencia que llenaba el agua a mi alrededor con una densidad palpable. La vi, o la sentí, evaluándome desde las profundidades, una criatura de un poder inimaginable, invisible en la turbiedad del agua, pero palpable en el aire. Si las condiciones hubieran sido más claras, tal vez habría percibido el peligro a tiempo. Pero la tranquilidad de ese momento me envolvió, dejándome ajeno al depredador que acechaba. Y entonces sucedió. El océano estalló a mi alrededor. Fui golpeado con una fuerza inmensa, una presión aplastante y devastadora en mi espalda y en el pecho. El aire se me escapó de los pulmones con un jadeo mudo. Mi tabla, mi fiel extensión, se partió bajo mí con un chasquido sordo, una resonancia que por un instante ahogó el rugido de las olas y el estruendo del impacto. No fue un empujón, fue una mordedura, una presión increíble, una mordedura con forma de media luna, desgarrando mi carne desde la axila izquierda hasta la cadera. Sentí el desgarro, la devastación de mi cuerpo, casi partiéndome en dos, pero el dolor no llegó. Fue un shock abrumador. La mitad de mi tabla desapareció, arrastrada por la misma fuerza que me había golpeado. Fui arrojado al agua gélida. La oscuridad se cerró sobre mí. Apenas si sentía. Simplemente me hundí, incapaz de moverme. La fuerza de las corrientes me arrastró más y más profundo. El mundo a mi alrededor se desdibujó. Los sonidos se apagaron, sustituidos por un silencio ensordecedor. Ya no había lucha, ya no había miedo, solo el frío, el abrazo final del Pacífico, un adiós solitario en las profundidades de mi amado océano. En un instante, todo terminó. Al amanecer del día siguiente, la playa de Moss Beach reveló la primera y más escalofriante pista de la tragedia que había ocurrido. Dos surfistas, mientras buscaban el lugar perfecto para sus propias olas, descubrieron una tabla varada en la orilla. Era una kneeboard amarilla y lo que llamó la atención de inmediato fue que le faltaba una enorme sección de 18 pulgadas, cortada limpiamente con una forma de media luna del lado izquierdo. Era un mensaje inconfundible de lo que había ocurrido. Alertaron a las autoridades, quienes entregaron la tabla a un laboratorio especializado en recursos marinos para su examen. Basándose en las impresiones dentales dejadas en la tabla, los expertos confirmaron que el daño había sido causado por un gran tiburón blanco. La noticia de un posible ataque mortal se extendió rápidamente y los informes iniciales de los medios de comunicación estimaron que el tiburón tenía entre 18 y 20 pies de largo. Sin embargo, las mediciones más precisas de las impresiones dentales realizadas por los investigadores contaron una historia diferente. El tiburón fue estimado en más de 7 metros.
lo que equivale a más de 23 pies de largo. Esta cifra, basada en pruebas verificables, lo convertiría en el tiburón blanco más grande jamás registrado con evidencia confirmada, un verdadero gigante marino. Es importante notar que las estimaciones de tamaño basadas en impresiones dentales tienen un margen de error, y aunque la ciencia generalmente sugiere que los grandes tiburones blancos alcanzan un máximo de 20 o 21 pies, la evidencia de este ataque sugería una anomalía extraordinaria. Los restos de Louis Boren no fueron recuperados e identificados hasta 4 días después, en la víspera de Navidad. Fue encontrado a poco más de medio kilómetro al norte de donde había estado surfeando, cerca de Spanish Bay. El hallazgo confirmó la magnitud del ataque. Su cuerpo estaba completamente intacto, salvo por una única y masiva herida que abarcaba toda la cavidad torácica izquierda, extendiéndose desde la axila hasta la cadera. Esta herida coincidía perfectamente con la sección faltante de la tabla de surf. Se determinó que el fallecimiento de Louis fue instantáneo debido al trauma, probablemente por el daño devastador en la cavidad torácica izquierda, asumiendo que el corazón fue directamente afectado. El ataque fue considerado, con toda probabilidad, una única mordedura exploratoria. El tiburón responsable de este trágico suceso nunca fue capturado ni identificado. La historia de Louis Boren causó un gran revuelo nacional, siendo ampliamente cubierta por la prensa y los medios de comunicación. Este incidente se ha convertido en un caso paradigmático en el estudio de los ataques de tiburones, especialmente en relación con las teorías sobre por qué ocurren. La teoría de la identidad equivocada y la mordedura exploratoria, el ataque a Louis Boren en el que un tiburón grande golpeó con una fuerza inmensa, causó una herida devastadora y luego se marchó sin consumir el cuerpo. Se cita a menudo como una prueba casi definitiva de la teoría de la identidad equivocada. Esto sugiere que el tiburón pudo haber confundido a Louis, acostado en su tabla amarilla y oscura, con una presa típica como una foca, especialmente dadas las condiciones de poca visibilidad del agua turbia. Sin embargo, esta teoría es debatida. Se argumenta que los grandes tiburones blancos poseen sentidos excepcionales, incluyendo una vista 10 veces superior a la humana bajo el agua y la capacidad de percibir el color, así como la línea lateral y las ampollas de Lorenzini para detectar impulsos eléctricos. Esto sugiere que son depredadores muy discernidores y difícilmente confundirían a un surfista con su presa habitual. La idea de que los tiburones exploran con sus dientes simplemente porque no tienen manos es rechazada por algunos, quienes postulan que si exploran es para determinar si una presa es comestible. Su posterior partida podría deberse a la experiencia desagradable de morder fibra de vidrio y neopreno, o a la falta de valor nutricional de un cuerpo humano en comparación con sus presas ricas en grasa. Ataques predatorios y consumo. Aunque el caso de Louis Boren no implicó consumo total, la discusión sobre los ataques de tiburones también incluye la posibilidad de predación intencionada. Se han documentado casos en los que un tiburón ataca a un humano con la clara intención de cazar y consumir, aunque son extremadamente raros, incluso entre los ataques fatales. En estos casos, el tiburón regresa repetidamente para consumir a la víctima. Influencia de los medios y la percepción pública. Este trágico evento, junto con otros, ha contribuido a un debate continuo sobre la interacción entre humanos y tiburones.
La percepción pública ha estado fuertemente influenciada por representaciones dramáticas. Por un lado, la película Jaws de 1975, aunque ficción, provocó un miedo masivo y una disminución en las visitas a las playas, lo que coincidió con un drástico descenso en los ataques de tiburones durante varios años. También llevó a la caza indiscriminada de tiburones, afectando sus poblaciones que se reproducen lentamente. Por otro lado, la creación de programas de televisión dedicados a los tiburones, comenzando en 1988, tuvo como objetivo principal promover la conservación y corregir las concepciones erróneas generadas por Jaws. Aunque estos programas lograron un éxito considerable en ayudar a colocar a varias especies de tiburones en listas de protección o en peligro, es notable que los ataques de tiburones comenzaron a aumentar constantemente desde ese mismo año hasta 2020. Algunos sugieren que, al mitigar el miedo de la población, se ha fomentado una complacencia peligrosa, llevando a las personas a asumir riesgos innecesarios al subestimar el peligro inherente de los tiburones, que, en última instancia, son depredadores formidables. El riesgo y la responsabilidad personal. Es fundamental recordar que, aunque los ataques de tiburones son sucesos extremadamente raros, son una posibilidad real cuando se entra en su dominio. El océano es el hogar del tiburón y los humanos somos, en esencia, visitantes en su mundo. La idea de que es más probable ser golpeado por un rayo que ser mordido por un tiburón no siempre se aplica de manera equitativa, ya que no considera el número de personas que realmente se aventuran en aguas donde podría ocurrir un ataque. Reconocer esta dinámica y ejercer la responsabilidad personal al aventurarse en aguas profundas o en condiciones de baja visibilidad es crucial. La historia de Lewis Boren permanece como un sombrío recordatorio del poder indomable del océano y de la naturaleza impredecible de sus habitantes más formidables, un testimonio de la delgada línea entre la belleza de la naturaleza y su brutalidad.